debe aplaudir. Saludos amigos de Puerto Palabra y hoy tenemos de nuevo la sección Hablando Bravo con Carlos Bravo, que está a una distancia de 4.101 millas, o sea, 6.599,92 kilómetros de distancia. Ya averigüé, por eso te lo digo. En línea recta, eso es en línea recta. En línea recta. Si quiere viajar en avión, como hay una diferencia de 1 hora, el vuelo más rápido se puede hacer en 13 horas y 32 minutos. Con una escala, hay una escala, creo que es en Panamá. Bueno, hoy estamos en la celebración, el 49 de la Fundación de la Televisión Educacional, lugar donde ambos trabajamos, donde nos conocimos precisamente. Y bueno, tú fuiste una de las primeras personas que entró a esa institución. Y bueno, queríamos recordar, rememorar un poco ese tiempo. Y quería decirte que cómo fue la televisión en sus inicios, por qué tú crees que se creó aquel departamento. Y bueno, creo que tú no eres fundador, pero tienes alguna anécdota con relación a eso, que fuiste de los primeros que llegó ahí. Sí, bueno, muchas gracias, mi querido Osvaldo. Bueno, estamos a tantas horas de diferencia en avión, pero bueno, cercano gracias a la comunicación. Bueno, en primer lugar, ¿qué cosa es televisión educacional? Televisión educacional fue un departamento, por llamarlo así de esa manera, que surge en lo que hoy en día se le llama Universidad Pedagógica de La Habana. La Universidad Pedagógica de La Habana es una universidad que se funda en los años 60, que tiene un antecedente ya histórico de casi 100 años atrás en la Universidad de La Habana, que tenía también una escuela de pedagogía y que se traslada por completo y se funda esta universidad pedagógica. Entonces, es una universidad que tengo que señalarlo con absoluta claridad, que siempre estuvo en la vanguardia de los procesos pedagógicos en Cuba y en Latinoamérica también. Y una de las áreas donde siempre fue muy fuerte fue el área que tenía que ver con la tecnología educativa, lo que antes le llamábamos medios de enseñanza, hoy le llamamos tecnología educativa. Allí, bajo el influjo de un grupo de personas, sobre todo ya de un amigo común que falleció hace unos cuantos años, que llegó a ser doctor en ciencias pedagógicas, Vicente González Castro, y de otros amigos más, pero sobre todo él, con ese empeño que siempre le dio al campo de los medios, fue el que crea esa dirección, ese departamento de televisión educacional, que no recuerdo bien si se llamó siempre televisión educacional o no. No había idea en ese momento de hablar de video, hablábamos de televisión, etcétera. No se transmitía en vivo, o sea, no había transmisión externa, pero sí se trabajaba con un criterio pedagógico muy fuerte. Allí se hacían videos, vamos a llamarlo correctamente de este modo, que se grababan con unas cámaras que hoy en día uno diría cómo es posible que podían haber hecho eso, y todo eso se grababa en cinta, es decir, en carretes abiertos. Se grababa, se editaba, se musicalizaba, realmente un trabajo muy grande de un equipo pequeñito que ahí existía. Y eso todo era en blanco y negro, por supuesto. Entonces, se hacían esos programas, había un rigor científico muy grande con se hacía el guión, etcétera. O sea, se trabajaba fuertemente con ese pequeño equipo, con los profesores, y se grababa y editaba todo aquello en una cinta. No se cortaba la cinta, sino que lo que hacían era para adelante, para atrás. Bueno, era realmente una labor indudablemente muy grande. Y así va apareciendo televisión educacional. Incluso el propio Vicente, su tesis de doctorado, que es la primera que se defiende en Cuba, el área de acción, el objeto de estudio fue precisamente establecer
todas las características, todas las posibilidades didácticas de la televisión con carácter educativo. Es decir, después de Vicente, todos los demás que seguimos, lo que hicimos fue seguir a su amparo, bajo su paraguas, para seguir aprendiendo de esta persona que, independientemente de millones de características personales y todo, era una gente súper sacrificada y súper delicada o dedicada más que todo. Ahora, ¿cómo yo ingreso a televisión educacional? Ya inicialmente la Universidad Pedagógica convoca en los años 80, 81 me parece, algo de eso, una especialidad en medios de enseñanza. A la larga, eso es una maestría, solo que en Cuba en ese entonces no se podía hablar de maestría. El Ministerio de Educación Superior decía que no, que eran especialidades, porque el concepto de maestría era un concepto del campo capitalista y que en los países socialistas ese concepto no existía. Entonces, bueno, se hizo una especialidad que duró 2 años y medio, es decir, el equivalente de lo que hoy hacemos en una maestría. Y en esa especialidad hicimos televisión, audio, trabajamos con todos los medios, hicimos fotografía. Bueno, realmente fue un rigor científico enorme. Y gracias al trabajo que nosotros hicimos y con otro colega más, nos brindaron la oportunidad de empezar a trabajar en el departamento de medios de enseñanza que tenía televisión educacional. Entonces, bueno, ese amigo mío y yo, los dos trabajamos en otra universidad y nos trasladamos a esta universidad pedagógica. Él siguió otro camino y yo me quedé allí en la televisión educacional. Y ahora viene la anécdota, la primera anécdota. ¿Cómo yo ingreso al trabajo, a la mecánica esa? Resulta que allí eran 3 personas los que se rotaban, una gente muy responsable los tres. No, hay un profesor que mañana se le tiene que poner este video, pero los videos no eran un cassette, era el cassette de la cinta abierta. Había que conectar unos cables, bueno, el técnico ahí, Neto, que todos lo conocemos, era este cable por aquí, este cable, bueno, aquello era fantástico, ¿no? Hoy en día. Entonces, era una máquina que yo la había visto funcionar, pero nada más. Entonces, resulta ser que las 3 personas que se ocupaban de esto, la que tenía que ir a trabajar en ese día, tuvo una dificultad con el hijo más pequeño y no podía ir a trabajar. Y entonces la jefa del departamento me llama y me dice, Carlos, hay un profesor aquí que tiene que ponérsele un video. Y digo, ¿y qué hacemos? Yo no sé cómo se hace la máquina esa. Bueno, vamos a ver. Ahí yo vi cómo había que poner la cinta, puse la cinta aquí y allá, le di y empezó a funcionar la cinta. Y ya desde ese día, esa fue mi entrada, mi ingreso, vamos a decirlo, a televisión educacional, que bueno, tenía sus características, pero ahí me abrieron las puertas como uno más de lo que iba a poner la cinta. Muy interesante la anécdota, pero quería hacerte una pregunta. Cuando yo comienzo a trabajar ahí, la gente, incluso profesores que hablaban como el circuito. Había como un circuito cerrado, se transmitía en Sí, circuito cerrado. sí, sí, había un circuito cerrado, exactamente, mira, se me olvidaba eso. Y en ese circuito cerrado teníamos cámaras que grababan las clases porque teníamos un aula que era un aula de observación. Es decir, ahí teníamos un aula para hacer observaciones. Y claro, los estudiantes y los profesores sabían que estaban siendo observados, está claro. Pero, por ejemplo, y esa fue una de las cosas que Vicente introdujo, en la educación superior en Cuba se visitaban las clases de los profesores siempre con el motivo, por supuesto, de ayudarlo, ¿no? De mejorar, etcétera. Ah, Pero para evitar ese ruido que entrábamos 3, 4 personas a la clase a mirar aquello, que se hacía? Había un aula demostrativa
y en esa aula, e incluso teníamos dos aulas. En esas aulas, pues los profesores daban su clase, no tenían la presión, por supuesto, de las personas detrás. Se le podía decir al estudiante que estaban siendo grabados o tal vez no, porque a veces ni siquiera se grababa. Lo que se hacía era que el equipo observaba la actuación del profesor, y eso por cable todo se llevaba, había una cantidad de cables por el falso techo que entraban a televisión educacional que era muy grande. Entonces, evidentemente, ese era el circuito cerrado de televisión educacional que estuvo funcionando durante muchos años, quiero decirte. Yo pienso que, bueno, Vicente González Castro hizo muchísimo porque preparó a mucha gente en todo, preparó camarógrafos con mucho rigor, Ujú. editores, personas para hacer la postproducción, pero también maquillistas. Él enseñó a maquillar. Yo me acuerdo el espejo donde se maquillaba la gente. Bueno, y entonces también había una cosa. Cuando terminaba cada director, ¿no?, de hacer su programa, en el caso nuestro, que nos tocó, se hacía una cosa que era como una asamblea, le llamábamos una reunión de producción, donde a camisa quitada señalamos, nos poníamos bravos, nos peleábamos, aunque después salíamos a comer todos juntos, pero nos peleábamos y ahí aprendimos, porque aquello era como un taller, un debate sobre, porque lo que salía ahí tenía que salir con mucha calidad. Eso lo recuerdo. Si yo, esas reuniones de producción a veces eran polémicas y a veces se suspendían porque, bueno, eran demasiadas críticas y ya a veces se calentaban los ánimos, ¿no? Y yo recuerdo algunas de esas que terminamos casi por suspenderle y decir, mira, no vamos a hacer más estas reuniones porque realmente habían críticas muy fuertes, pero bueno, a veces quizás extremas, pero yo creo que en el fondo el 90% de todas las críticas nos ayudaban a todos, porque al mismo Vicente le hacíamos muchísimas críticas y después le explicaba, yo hice esto por aquí, pero me doy cuenta que pude haberlo hecho mejor así, y realmente fue muy impactante. Hay una cosa que tú señalabas y que yo quiero enfatizar. Televisión educacional pasó a ser no solamente la televisión del Ministerio de Educación, sino también un centro de formación nacional. En un momento, en un principio, Vicente y yo, porque bueno, los dos únicos profesores que estábamos involucrados en ese proyecto era Vicente, bueno, con toda una tremendísima experiencia y yo aprendiendo de él. Y entonces nosotros nos dividimos y fuimos a dar unos posgrados para iniciar la televisión en las diferentes universidades pedagógicas. Bueno, al final a mí me convino, yo fui a la mayoría, porque además para mí eso fue un aprendizaje enorme. Incluso estaba establecido por parte del Ministerio de Educación que si uno de los dos tenía que ir para que se abrieran las cajas, para que se echara a andar todas las cámaras, los casetes, los videos, todo, todo. Entonces, bueno, para mí fue una tremendísima responsabilidad en aquel momento. Y a su vez, también hicimos que amigos nuestros o profesores de esas mismas universidades donde íbamos nosotros, que se destacaban, que les gustaba ese mundo, después nos los llevábamos 6 meses a La Habana, vivían allí en la universidad pedagógica, estaban allí durante 6 meses y comenzaban desde cargar cajas, cables, trípodes, hasta terminar haciendo un video o dos videos, participando en varios videos de esto. Entonces era un rigor y un aprendizaje muy grande que yo realmente no lo he vuelto a vivir en otras circunstancias. Aunque bueno, claro, en cada momento es totalmente diferente. En eso estamos de acuerdo, pero también había que ver una cosa.
los materiales, los cortometrajes, la ficción que hacíamos nosotros, también se exhibía en la televisión nacional, que habían dos canales nada más. Yo recuerdo, todavía yo no trabajaba ahí, pero había una serie que se llamó, creo, La Tierra de Nadie, Ajá. que era de Vicente, y después, bueno, nuestros materiales no solo se exhibieron ahí, sino internacionalmente también, ¿no? Participamos en los festivales de cine, de los festivales de video, en los cuales obtuvimos premios, éramos, y no solo eso, sino teníamos representación cuando se creó el Movimiento Nacional de Video, íbamos como jurado, como miembro de ese movimiento, todo eso lo vimos ahí. Pero hay una cosa que yo quería hacer una especie de anécdota, que es un momento que tú tienes que ir a Bolivia a dar una conferencia y te habías comprometido a un evento cultural muy importante, donde habían figuras tan importantes. Recuerdo estaba el psicólogo Calviño, Enrique Colina, la pedagoga Marta Martínez, Diana Salazar. Recuerdo, entonces tú te fuiste y me dijiste, me hace falta que hagas una ponencia sobre la televisión educacional en la cultura cubana. Y yo dije, me parece que estos son palabras muy fuertes. Y después me di cuenta que no era muy fuerte, que habíamos tenido una influencia, porque cuántas figuras de la cultura pasaron por las cámaras. Por ejemplo, Dulce María Loinás, Premio Cervantes, Eusebio Leal, el historiador, Alicia Alonso. Recuerdo un video llamado El Giselle Eres Tú, Que me tocó el editarlo, pintor. que yo fui el editor de ese video Ah, y de sí, realmente lo que aprendí del mundo del ballet, yo que bueno, no sé, era lo reacio. dirigió Ferguson, Roberto Ferguson, Ferguson, de la como televisión no, un nacional. gran amigo nuestro. También estuvo Tomás Sánchez, uno de los artistas plásticos más Ajá. conocidos a nivel mundial. La historiadora Hortensia Pichardo, recuerdo que yo fui quien hice ese programa, ella tenía 97 años y no pudo ni asistir, no, falleció antes de estrenar el programa. ¿Cómo pasaron personas por ahí? ¿Cómo pasaron personas que después fueron muy destacadas, presentadores de la Le televisión? Riverán, el que fue director de la Biblioteca Nacional de Cuba, Julio, Julio Le Riverán, claro. actores, porque yo recuerdo que el actor de Fresa y Chocolate Ah, empezó ahí, ¿no? Uno de ellos, uno de ellos. uno de los protagonistas. Ujú. Cuánta gente se formaron. Yo recuerdo que hay gente que me dicen a mí, yo no, que Pepito Lemuel es uno de los mejores editores de Cuba. De hecho, edita a personas como Enrique Iglesias Ajá. y Mar Anthony y todo Se eso. Le ha formó editado ahí videos. Pepito. El Pepe que vive en Cuba todavía. Ajá. Y Pepito empezó con Con nosotros. nosotros. Y Pepito, un día en una conversación, esto es muy importante, él estaba en Miami, estaba editando un video clip a Enrique Iglesias y me decía, como yo hago esto, pero lo que más añoro eran los tiempos de la televisión, porque como nosotros nos divertíamos para trabajar, para nosotros era una frase, nos pagan por hacer lo que nos gusta hacer. Verdaderamente era muy, muy Allí en interesante. televisión educacional nosotros no teníamos horario. Yo recuerdo días de entrar a las 8 de la mañana, dar clase de 8 a 10, sentarme a editar y salir a las 8 de la mañana del día siguiente. Es decir, 24 horas sin trabajar. Incluso llegamos a un momento determinado que cuando queríamos editar, cuando necesitábamos editar video, ya nos dijimos, tiene que ser después de las 5 de la tarde porque hay tranquilidad, nadie entra aquí y entonces ya los horarios eran después de las 5 de la tarde hasta las 6 7 8 de la mañana, que cuando llegaban los profesores en sus ómnibus nosotros estábamos saliendo y bajando en ese momento. Y de verdad que a mí, por lo menos una vez a la semana yo hacía eso, de estar casi 24 horas allí, y era muy grande. Y sí, yo creo que la contribución incluso a la cultura cubana fue muy grande. Teníamos espacios en la televisión cubana,
Nuestros Hijos, ese famoso espacio donde Sí, una nuestros semana hijos. era, una semana lo hacía el ICRT, la televisión cubana, y una semana nos tocaba a nosotros. Pero teníamos otros espacios dedicados a la ciencia, donde una semana, no recuerdo los nombres ahora, una semana ellos hacían, la televisión hacía un programa. Claro, la televisión iba, filmaba, ponía una persona hablando y ahí se iban los 27 minutos, pero nosotros qué hacíamos, nosotros íbamos, nos pasábamos una semana en el monte, en el campo, filmando, y después hacíamos un video que era todo tiempo imagen y un locutor. Nosotros tenemos videos, eso sí sacamos la cuenta, que prácticamente desde la producción hasta la postproducción, cada minuto era equivalente a 8 horas. Yo recuerdo algunos de esos videos, hicimos una serie que para mí fue muy significativa, que se llamó La Puerta de las Américas, La Puerta de La América. Puerta de América, mejor dicho, y da la casualidad que un día, yo haciendo ejercicio, corriendo ahí cerca del parque de mi casa, oigo que empezaba el programa ese que teníamos, que era el mundo del video, algo de eso, y oigo la música de televisión de la Puerta de América. Y para mí una gran satisfacción, porque bueno, yo lo conocía, ¿no? Pero escuchar algo que lo estaban viendo alguien en un canal, en la televisión, en su casa, y yo pasar por ahí y decir, bueno, yo fui el que dirigió eso, el que lo grabó, el que trabajó con todos estos grandes amigos, realmente fue yo tengo siempre los mejores recuerdos y siempre donde quiera hablo de televisión educacional, que fue una gran escuela y que bueno, yo creo que por razones más que todo económicas, por supuesto los equipos se dañan y después no hay la posibilidad de volverlo a estructurar. Y bueno, ya después otras personas que ingresan, que tienen otra concepción, otra visión diferente, realmente un poco se perdió. Yo ya después empecé a venir acá, etcétera, a Bolivia, y ya era más tiempo, menos, después fue la defensa de mi tesis doctoral y ya al salir en el año 2000 ya prácticamente televisión educacional había reducido muchísimo su producción por razones técnicas, ¿no? Más Sí, que porque todo. Y además también nosotros siempre tuvimos una tremendísima colaboración de los rectores de la universidad, del propio Ministerio de Educación, realmente ahí no lo podemos negar. Recursos de transporte teníamos siempre, pero bueno, evidentemente esas circunstancias económicas que golpearon al país también golpearon a la televisión educacional y no se pudo seguir filmando como se hacía en aquel momento. se hizo también muchas teleclases. Ahí aprendimos mucho también cómo hacer una teleclase, cómo preparar a los profesores. Fue también una experiencia muy, muy interesante para mí que tuve que dirigir algunas teleclases. También tuve que dirigir la productora de televisión educacional durante un tiempo, ¿no? Ah, Ya un tiempo finales ya, pero la calidad humana también que había ahí. Y hace poco, por parte de un profesor que está, creo que al frente de la parte de lo que queda ahí de televisión, él hizo publicó algo, ¿no? Donde estábamos nosotros, todos nosotros, y él señaló, y muy atinadamente, porque esto hace un tiempo no se podía hacer, que estábamos en diferentes lugares del mundo, y de verdad, verdaderamente, aún en diferentes lugares del mundo, nosotros nos comunicamos. sí, En sí, sí. España, en México, aquí en los Estados Unidos, en Bolivia, no sé ni cuánto en Chile, cuando estaba Liz allá en Chile, y seguimos comunicándonos nosotros. No, no, yo te digo que realmente el núcleo que se fue creando allí, como decía ese video, amigos para siempre, ¿no? Bueno, rememorando Sí, esa eso canción. sí. Pero bueno, realmente fue, y además yo te digo, por lo menos ahí teníamos dos equipos. El equipo que era, yo lo decía, los artistas,
que eran los que iban y grababan con todas esas personalidades de la cultura, y el equipo de los intrépidos que lo mismo subíamos al Pico Turquino, que al Yunque de Baracoa, que nos metíamos en Callajao, que nos mojábamos, que el mosquito nos comía por todos los lados, que nos empapábamos a veces en una filmación esa y abajo del agua, allí nosotros esperando que escampara para poder salir. Eh, en cualquiera de estas circunstancias, ya yo te digo, para mí fue una tremendísima experiencia, una experiencia que realmente yo creo que es inolvidable. Ojalá algún día tengamos tiempo y valga la pena escribir algo y recordarnos de muchas de esas experiencias, porque yo creo que allí se hizo mucho con poco, como a veces se dice, y se formó a muchas personas que incluso nos seguimos también comunicando con ellos. Uno de nuestros amigos, el presidente de la UNIAC en Bayamo, Juan Ramírez, él, yo lo conocí ahí en Bayamo, cuando fui a dar el curso, ahí nos hicimos amigos, después se fue a La Habana, hizo unos videos, y bueno, la amistad que yo tengo con Juan es enorme, aun cuando hace años que no nos vemos, pero nos comunicamos. Entonces, para mí eso fue una fragua muy buena de amistad, de compañerismo, a pesar de aquellas reuniones que eran la discusión completamente, pero eran instructivas. A pesar de todo eso, yo creo que hubo siempre una enorme amistad. ¿Tú recuerdas Yo, aquellas reuniones que hacíamos en mi casa? Te recordarás. también las reuniones que hacíamos en tu casa. Pero hay otra cosa que ahora me hiciste, Mercedes Pérez, quien Ajá, fue directora de la televisión, una también. vez en una reunión de producción, nos dijo a ti y a mí que nosotros nos creíamos muy intelectuales. Nunca se nos olvida que eso sí eso sí se suspendió y nos fuimos a comer como si no hubiera pasado nada, ¿no? Bueno, Porque discutíamos que, recuerdo, que era lo fundamental, si el sonido o la imagen, o la imagen, una aquello cosa de de esa. aquel. Entonces, bueno, Pero bueno, verdaderamente creo que en este marco de 49 aniversario no he mencionado, porque mencionar habría que mencionar no, mucha no, gente que ha pasado por ahí, algunos que no están, bueno, el caso de Vicente, de Vicente, Mercedes, de Iliana, sí, del Gallego, de la Bastida, de Janowski, esas personas que no están, pero que aportaron ujú, todo su, y nos queda el que está ahí de hace muchos años, que es Ariel, que todavía lo tenemos ahí. Y bueno, es que me imagino que sé que la memoria de la televisión. ojalá que sea la memoria. Lamentablemente, y digo lamentablemente, se han perdido muchos materiales, Sí, como se claro, ha perdido también materiales del cine cubano y del cine claro. mundial. No se digitalizó y ahora las máquinas, la tecnología ha avanzado y es muy difícil. Pero cosas muy importantes realmente que eran parte de la cultura cubana. Personalidades. Yo recuerdo aquel Robreño, Ajá, recuerda, que lo habanero de hicimos pura con cepa que Robreño. tú hiciste. Ajá, Yo recuerdo un documental que yo hice titulado Ese Sol Moral, ajá. con la conducción de Eusebio Leal, que marcaba un hito en los problemas de los valores, cómo se iba degradando los valores. Eso es el año 1993, no se me olvida nunca. Y se ha perdido, ¿no? Lamentablemente no lo tenemos. A veces, yo sé que los que están ahí han hecho por recuperarlo, pero es bastante complicado. Y Carlos, bueno, yo quería preguntarte si te acuerdas de alguna anécdota con la gente de ahí, porque la gente de ahí, la mayoría nos va a ver seguro. ¿Tienes alguna anécdota de las miles? Porque Bueno, hay tantas anécdotas, yo, bueno, no sé, ahora no se viene ninguna así, pero yo recuerdo que siempre hacíamos en mi casa una reunión, cada 2 o 3 meses hacíamos una reunión en mi casa, y eso era porque producíamos vino y nos tomábamos aquellos 18 litros de vino, y sí, bueno, el viñedo. realmente nos divertíamos, era
fantástico. Y bueno, anécdotas hay muchísimas, desde esa primera que te conté hasta otras tantas que de risas, de irnos al campo a filmar y hacerle travesura a nuestros amigos. Es que, bueno, son muchísimas. Realmente contar una y dejar otra a mí se me quedaría, no me gustaría. Y hay algunas que son ya más íntimas, más sí, porque ya son más relacionadas con algunos amigos que no queremos mencionar porque de verdad que hicimos una tremenda amistad, hicimos de todo. O sea, realmente fue fantástico allí el trabajo que hicimos en televisión educacional. Y yo eso siempre lo repito, para mí fue una escuela desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la amistad y desde el punto de vista del trabajo. Porque como te digo, se trabajaba 24 horas y nadie estaba mirando que si oye se me va el reloj y a veces No, claro. trabajábamos en condiciones bastante difíciles, que no había que comer aquí, que no se podía comer allá, que no había que comer del otro lado. Y entonces salir de allá adentro a la calle perdías ya una hora prácticamente. Entonces como que era a lo que diera lugar ahí. Pero hay muchísimas anécdotas. Yo 1000% por televisión educacional. Y la creatividad, una de las cosas que tenía televisión, que no la mencionamos, era el estudio de televisión, un Ah, estudio equipado donde lo mismo hacíamos una teleclase que se montaba un bohío. Ya después que nos fuimos nosotros, Carlos Andrés puso un bohío, hizo un bohío para hacer un trabajo ahí. Fue increíble y verdaderamente recordar esto, recordar a todos los que pasaron por allá, a todos los que pasamos por ese lugar, es algo muy bueno que no podíamos dejar en este espacio. Yo hubiera querido entrevistar a mucha gente, posiblemente lo hagamos, ¿no? Quiere decir eh, que a veces por la diferencia horaria, porque están en Europa o por motivos de trabajo, pero me gustaría que cada uno hablara de, y vamos a ver si lo logramos. Ese día la tenemos hace rato, hace tiempo que la tenemos. Así que bueno, Carlos, muchas gracias por toda esta participación, por recordar en este aniversario de la televisión educacional y seguir acordándonos. El año que viene es el 50 aniversario. Entonces, Carlos, bueno, muchas gracias por participar, por recordarlo, porque tú eres una de las personas que más memoria tiene. Bueno, está Gladys, está Tony, está Neto, afortunadamente los tenemos y quisiera que un día hablaran aquí también nos contaran de su vivencia que tuvieron en la televisión educacional. El año que viene es el 50 aniversario. Esperamos también seguir hablando de este lugar que nos formó, que nos hizo grandes amigos y bueno, muchas gracias de nuevo. Y a ustedes entonces, amigos de Puerto Palabra, como siempre, les deseo muchos éxitos y un gran abrazo.